Me llamo Alejandro y durante años he vivido con un peso que nunca he podido sacudir por completo, mi primo Diego. Nuestra relación siempre fue complicada desde niños. Mientras yo crecía rodeado de elogios por mi desempeño académico y mis logros, Diego parecía estar a la sombra de un resentimiento silencioso, una envidia que crecía con cada celebración familiar en la que mi nombre era mencionado. Diego no era un mal tipo, al menos al principio, pero la distancia entre nuestras vidas comenzó a marcarse desde la adolescencia. Yo conseguí una beca para una prestigiosa universidad, mientras él abandonaba la escuela secundaria. En las reuniones familiares, sus ojos me seguían con una mezcla de desprecio y algo más oscuro, algo que no podía identificar en ese entonces. Las cosas empeoraron hace unos meses, cuando recibí una inesperada herencia de mi abuelo, una casa antigua en el campo que todos pensaban que sería para Diego, ya que él había vivido más cerca de nuestro abuelo en sus últimos años. Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces, Diego empezó a comportarse de forma extraña. Recuerdo una noche en particular, después de una discusión tensa en una reunión familiar. Diego me lanzó una mirada que me heló la sangre. No era solo enojo, había algo casi inhumano en su expresión, como si estuviera contemplando algo más allá de mi rostro. «Algún día te darás cuenta de que todo lo que tienes no te pertenece realmente», murmuró antes de irse. Poco después de esa reunión, las cosas comenzaron a cambiar en mi vida. Al principio fueron cosas pequeñas, objetos personales que desaparecían misteriosamente de mi casa, como un reloj que mi abuelo me había dado. Luego, una sensación constante de ser observado, incluso cuando estaba solo. La noche en que todo realmente comenzó, me desperté de madrugada con un extraño ruido en la sala de estar. Bajé las escaleras, nervioso, para encontrar la ventana abierta, a pesar de que recordaba haberla cerrado antes de acostarme. En el alféizar de la ventana, encontré algo que no reconocí al principio. Un mechón de cabello amarrado con una cuerda negra, cubierto de tierra. Algo dentro de mí me decía que Diego estaba detrás de todo esto. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Desde aquella noche en la que encontré el mechón de cabello en mi ventana, mi hogar dejó de sentirse como un refugio seguro. Al principio intenté convencerme de que estaba exagerando. Tal vez alguien había querido gastarme una broma, o peor aún, tal vez Diego estaba intentando intimidarme tras nuestra discusión. Sin embargo, lo que ocurrió después disipó cualquier intento de lógica. Los golpes comenzaron 3 noches después. Justo cuando el reloj marcaba las 3 a.m., un ruido seco resonó en la pared junto a mi habitación. No era un crujido normal de la madera o el viento empujando contra la estructura, era un golpe deliberado, como si alguien estuviera tocando desde el otro lado. Me levanté de un salto, con el corazón en la garganta, pero al revisar la casa no encontré nada fuera de lugar. Los días siguientes fueron peores. Las sombras fugaces en los pasillos se convirtieron en una constante. Al principio las veía por el rabillo del ojo y pensaba que era mi imaginación, pero un día, mientras trabajaba en mi escritorio, vi claramente cómo una figura oscura se movía detrás de mí en el reflejo de la pantalla de mi laptop. Giré de inmediato, pero no había nadie. Mi hermana Sofía, quien me visitaba con frecuencia, comenzó a notar las cosas también. Una tarde, mientras hablábamos en la sala, un vaso que estaba sobre la mesa simplemente se deslizó hacia el borde y cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Nos quedamos en silencio, mirándonos con los ojos abiertos como platos. «¿Crees que sea algo raro?», me preguntó, bajando la voz. No podía negarlo. Había algo en la casa y parecía empeorar con cada día que pasaba. Lo más inquietante sucedió una noche cuando encontré un objeto extraño en mi sala de estar. Era un muñeco pequeño, hecho de tela y paja, con una expresión grotesca dibujada en su rostro. Lo reconocí al instante. Era un muñeco vudú. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el detalle que colgaba de su cuello, un pedazo de tela que pertenecía a mi camisa favorita, la misma que había desaparecido semanas antes. Esa noche tuve un sueño inquietante. Estaba en un lugar oscuro, rodeado de una neblina espesa. Frente a mí, Diego se encontraba de pie, pero no era el Diego que conocía. Sus ojos eran completamente negros y su rostro estaba deformado, como si algo estuviera retorciendo su piel desde dentro. «¿Crees que puedes escapar?», me dijo con una voz que no era la suya, sino un murmullo que resonaba en todas direcciones. Me desperté sudando y con la sensación de que algo estaba sentado al borde de mi cama, aunque no había nadie allí.
Comencé a notar un patrón. Todo parecía girar en torno a Diego. Las cosas inexplicables habían empezado justo después de nuestra última discusión, y ahora los sueños lo involucraban directamente. Pero ¿cómo podía confrontarlo sin pruebas? ¿Y qué explicación podría darme? Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro cerca de mi oído. No eran palabras completas, sino un murmullo incomprensible que me erizó la piel. Encendí la luz de inmediato, pero estaba completamente solo. No quería admitirlo, pero algo sobrenatural había entrado en mi vida, y todo apuntaba a que Diego era el responsable. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla constante. Mi casa, que antes era mi refugio, ahora parecía estar viva, respirando una energía oscura que me acechaba en cada rincón. Decidí que no podía seguir ignorando la conexión que todo esto parecía tener con Diego. Si alguien tenía las respuestas, era él. Una tarde lo llamé y le pedí que nos viéramos. Accedió rápidamente, casi demasiado rápido, como si hubiera estado esperando mi contacto. Nos encontramos en un café cercano, un lugar público donde sentí que estaría a salvo. Diego llegó con una sonrisa que me pareció antinatural, demasiado amplia, casi burlona. «¿Qué pasa, primo?», me preguntó con un tono que resumaba falsa cordialidad. «Creo que tú sabes exactamente qué pasa», respondí tratando de mantener la calma. Diego arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿De qué hablas? ¿De tus problemas?», preguntó, enfatizando la palabra con un tono que me puso los nervios de punta. Intenté contener mi rabia y mi miedo. «No juegues conmigo, Diego. Desde que discutimos, cosas extrañas han estado sucediendo en mi casa, y sé que tú tienes algo que ver». Él soltó una carcajada baja y seca como si estuviera disfrutando de mi incomodidad. «¿Cosas extrañas? Quizás solo son casualidades. O tal vez es lo que mereces», respondió con una mirada que hizo que mi piel se erizara. No conseguí ninguna confesión directa, pero su actitud confirmó mis sospechas. Esa sonrisa, ese brillo malicioso en sus ojos, eran suficientes para saber que estaba disfrutando de mi sufrimiento. Cuando me levanté para irme, Diego dijo algo que me heló por completo. «Ten cuidado, primo. A veces lo que uno teme termina volviéndose realidad». Volví a casa sintiéndome más inseguro que nunca. Esa misma noche, los fenómenos paranormales alcanzaron un nuevo nivel de intensidad. Las luces comenzaron a parpadear apenas entré. Intenté ignorarlo, pero luego escuché pasos pesados en el piso de arriba. Subí con cautela, pero no había nadie. Cuando regresé al primer piso, todos los cuadros en las paredes estaban torcidos, como si alguien los hubiera movido deliberadamente. Me dirigí al baño para echarme agua en la cara y calmarme, pero cuando miré al espejo, vi algo que casi me hizo gritar. Una figura oscura estaba detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada. Sin embargo, en el espejo la figura seguía allí, más cercana esta vez. Me alejé corriendo sin atreverme a volver a mirar. Esa noche no pude dormir. Algo me despertó cerca de las 2 a.m, una sensación de opresión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Cuando abrí los ojos, una figura oscura estaba al pie de mi cama, inmóvil. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora, llena de odio. No podía moverme ni gritar. Solo cuando cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas, la figura desapareció, dejando un frío insoportable en la habitación. A la mañana siguiente decidí investigar. Si Diego realmente estaba involucrado, tenía que encontrar pruebas. Revisé sus redes sociales, algo que nunca antes había hecho, y lo que encontré me dejó helado. En sus publicaciones más recientes había imágenes de símbolos extraños y frases en un idioma que no entendía. Una foto en particular me llamó la atención. Un altar improvisado con velas negras y una figura similar al muñeco que había encontrado en mi sala. El pie de foto decía: «Todo lo que es mío, pronto volverá». No había duda. Diego estaba haciendo algo oscuro y dirigido hacia mí. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Esa misma tarde, mientras limpiaba mi casa, encontré otro mensaje perturbador. En el espejo del baño, escrito con una sustancia rojiza que parecía sangre, estaban las palabras: «Esto apenas comienza». Sentí que me estaba hundiendo en un abismo oscuro, uno del que no sabía cómo escapar. Los días siguientes estuvieron cargados de paranoia y miedo constante. La sensación de ser observado nunca desaparecía, y mi propia casa se había convertido en un lugar hostil. Sabía que para enfrentar esto necesitaba respuestas concretas. Comencé a indagar en la vida de Diego más de lo que alguna vez había imaginado.
Recordé que él solía pasar mucho tiempo con un grupo de amigos que siempre me parecieron extraños, personas que evitaban el contacto visual y murmuraban entre ellos cuando alguien más se acercaba. Decidí empezar por ahí. Visité el perfil de redes sociales de uno de sus amigos más cercanos, un tal Ricardo, y revisé sus publicaciones. No tardé mucho en encontrar algo inquietante. Fotos de reuniones nocturnas en lugares desolados, velas negras formando círculos y figuras encapuchadas en el fondo. En una de las imágenes, Diego aparecía de pie, sosteniendo lo que parecía ser un libro antiguo con símbolos grabados en la portada. La publicación llevaba como descripción: "El poder de la voluntad siempre triunfa". Esa frase resonó en mi mente. ¿Qué poder estaba buscando Diego? ¿Y qué tenía que ver conmigo? Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los fenómenos se intensificaron. Una corriente de aire helado cruzó la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Luego escuché pasos en el pasillo, pero cuando me levanté para investigar, no había nadie. Sin embargo, en la pared del pasillo encontré un mensaje escrito con algo oscuro y viscoso. «Esto es personal». El miedo me paralizó. Todo estaba empeorando. Los susurros comenzaron poco después, voces que murmuraban mi nombre desde las sombras. La energía en mi hogar era insoportable, como si algo invisible estuviera absorbiendo todo el calor y la paz del lugar. Decidí que no podía enfrentar esto solo. Recordé que un compañero del trabajo, Marcos, alguna vez me había hablado de un conocido suyo que se dedicaba a ayudar con casos difíciles, como él los llamaba. Aunque al principio me sentí escéptico, no tenía muchas opciones. Cuando llamé a Marcos para explicarle la situación, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Estás seguro de que Diego está detrás de esto?, preguntó finalmente. Lo sé, Marcos, lo sé. He encontrado cosas en mi casa, mensajes, y todo apunta a él. Marcos me dio el número de su conocido, un hombre llamado Ezequiel, quien según él tenía experiencia en temas paranormales. Llamé a Ezequiel de inmediato y acordamos vernos al día siguiente. Al llegar al pequeño consultorio de Ezequiel, un lugar lleno de velas, imágenes religiosas y símbolos que no reconocí, me recibió con una mirada seria. Tras explicarle todo lo que había sucedido, me hizo una pregunta que me dejó frío. ¿Alguna vez has sentido que tu primo quería lo que tú tienes? ¿Algo en particular? Pensé en ello. Siempre había habido una competencia silenciosa entre nosotros, pero nada parecía justificar lo que estaba ocurriendo. Entonces recordé algo: la herencia de mi abuelo. Cuando éramos niños, mi abuelo había prometido que su colección de relojes antiguos sería para mí, ya que siempre mostré interés en ellos, mientras que Diego los despreciaba. Sin embargo, cuando mi abuelo falleció, Diego pareció tomarlo como una ofensa personal. Ezequiel asintió mientras yo hablaba. La envidia, cuando se alimenta, puede ser poderosa. Si él ha recurrido a algo oscuro, su odio puede haberse materializado en algo más fuerte que él mismo. Ezequiel me pidió que trajera cualquier objeto extraño que hubiera encontrado en mi casa. Volví con el muñeco que había encontrado en la sala y lo coloqué frente a él. Ezequiel lo examinó detenidamente y señaló los símbolos grabados en la tela. Esto no es cualquier cosa, es un vínculo. Si Diego usó este objeto para canalizar su envidia, necesitarás más que rezos para librarte de esto. De vuelta a casa, la opresión en el aire era más intensa que nunca. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, un olor nauseabundo invadió mi habitación. La figura oscura regresó, esta vez mucho más clara, y habló por primera vez. Él no parará. Sus palabras guturales y llenas de odio resonaron en mi mente incluso después de que desapareciera. Mi espejo tenía un nuevo mensaje escrito: «Estás perdiendo». Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla viviente. No era solo el ambiente opresivo o las manifestaciones que plagaban mi hogar. Ahora mi propio cuerpo comenzaba a resentir el peso de la maldición. Desperté una mañana con un dolor intenso en el pecho. Al revisar mi torso encontré marcas rojas como arañazos profundos, pero no había forma de que me las hubiera hecho yo mismo. Esa noche, mientras intentaba dormir, el dolor regresó y sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible intentara aplastarme. Apenas podía respirar. «¡Déjame en paz!», grité desesperado, pero no obtuve respuesta, salvo una risa fría y burlona que resonó en las esquinas de la habitación. No solo era yo quien sufría, las personas cercanas a mí también empezaron a experimentar situaciones extrañas. Mi mejor amigo, Martín, tuvo un accidente de auto inexplicable.
Perdió el control de su vehículo sin razón aparente. Mi madre, que vivía en otra ciudad, llamó para decirme que llevaba días sintiéndose débil, con fiebres inexplicables que los médicos no podían diagnosticar. Era como si la sombra de Diego no solo estuviera tras de mí, sino que también alcanzara a quienes más quería. Mis relaciones comenzaron a deteriorarse rápidamente. Mi novia, Sofía, y yo empezamos a pelear por cosas triviales, discusiones que se sentían forzadas, como si algo nos empujara a enfrentarnos. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, ella se fue llorando de mi casa y no contestó mis llamadas durante días. El aislamiento que sentía era asfixiante. Algo o alguien estaba destrozando cada aspecto de mi vida, y cada vez se hacía más difícil ignorar que Diego estaba detrás de todo. Una tarde, mientras revisaba los armarios buscando cualquier otro objeto extraño, encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña caja de madera escondida entre las cosas de mi oficina. Dentro había mechones de mi cabello y pedazos de tela que reconocí como parte de una camisa que había perdido hace meses. También había fotos mías, todas con los ojos quemados. Era la confirmación que necesitaba. Diego estaba usando estos objetos en algún tipo de ritual, pero la caja también tenía algo más, un pequeño papel con un mensaje escrito en tinta roja. Decía, «Nunca serás libre». Decidí buscar nuevamente a Ezequiel. Cuando llegué a su consultorio, mi aspecto debió alarmarlo. Estaba pálido, con ojeras profundas y un temblor constante en las manos. «Estás bajo ataque constante», me dijo mientras examinaba la caja que le mostré. «Esto no es solo envidia. Diego ha sellado un pacto con algo oscuro, y mientras ese vínculo exista, todo a tu alrededor seguirá desmoronándose». Ezequiel me recomendó realizar una limpieza espiritual en mi casa como primer paso para tratar de protegerme. Aunque me sentía escéptico, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Esa noche, él vino a mi hogar con una serie de amuletos, incienso y agua bendita. Al comenzar el ritual, la energía en la casa pareció resistirse. Las luces parpadearon violentamente y se escucharon golpes en las paredes. Cuando Ezequiel roció agua bendita en el umbral de mi habitación, un grito agudo resonó en toda la casa. «¡No pares!», le grité mientras intentaba contener el miedo. La limpieza terminó después de una hora. Aunque la atmósfera se sintió más ligera por un momento, mi alivio fue breve. Esa misma noche, algo atacó. Estaba sentado en la sala cuando sentí un dolor ardiente en mi espalda, como si algo me hubiera arañado con uñas afiladas. Corrí al espejo más cercano y vi 3 marcas profundas cruzando mi piel. Aún temblando, escuché una voz susurrando en mi oído, «Esto apenas comienza». Al día siguiente, Sofía me llamó llorando. Me dijo que había tenido una pesadilla horrible, en la que Diego aparecía, mirándola fijamente mientras le decía, «Él me lo quitó todo, y ahora pagarás tú». Sabía que no podía seguir así. Mi vida se estaba desmoronando y las personas que más quería estaban en peligro. Pero algo dentro de mí también sabía que, mientras Diego no detuviera lo que estaba haciendo, ninguna solución sería permanente. Ezequiel me advirtió que el siguiente paso sería enfrentarlo directamente, pero que debía tener cuidado. Cuando la envidia se mezcla con lo oscuro, las personas se convierten en instrumentos de algo mucho más siniestro. Sabía que estaba entrando en territorio desconocido, pero no tenía otra opción. Sabía que no podía huir más de la verdad. Diego estaba detrás de todo. Tenía que enfrentarme al origen de mi tormento, aunque no sabía si estaba preparado para lo que descubriría. Mi primera prioridad fue encontrar pruebas más sólidas que confirmaran mi sospecha. Regresé a casa con una idea fija en mente, buscar cualquier cosa que Diego hubiera dejado atrás. Revisé nuevamente la caja con los mechones de cabello y las fotos, pero esta vez noté algo que antes había pasado por alto, un pequeño símbolo grabado en la tapa interna de la caja. Lo dibujé rápidamente en una hoja y decidí buscar en internet su significado. Lo que encontré me heló la sangre. Era un símbolo relacionado con un antiguo ritual de magia negra, uno diseñado específicamente para invocar entidades y atarlas a un propósito, destruir la vida de alguien. El ritual requería objetos personales de la víctima y una fuente constante de odio o envidia para alimentar la conexión. Al recordar todo lo que Diego había hecho, las miradas de resentimiento, las bromas malintencionadas, las constantes comparaciones, entendí que había estado preparando este ritual durante años. Su odio había crecido en silencio,
y ahora se manifestaba en algo que estaba más allá de la comprensión humana. Decidí buscarlo. Lo encontré en su casa, sentado en el patio trasero, con una calma inquietante. Cuando llegué, no se sorprendió de verme. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sé lo que estás haciendo, Diego. Sé que todo esto es culpa tuya». Su expresión cambió, y por un momento vi algo en su rostro que no reconocí: satisfacción. «¿Culpa mía?», repitió, riendo suavemente. «No te estoy haciendo nada que no merezcas». «¡Basta ya!», grité, perdiendo el control. «Has llevado esto demasiado lejos. La gente está sufriendo. Yo estoy sufriendo». Diego se levantó lentamente y por un momento la sombra de un árbol pareció alargarse detrás de él, deformándose en algo casi humanoide. «Tú nunca entendiste, ¿verdad? Siempre fuiste el favorito, el exitoso. ¿Y yo? ¿Qué tenía yo? Nada. Pero eso cambió. Ahora tengo algo que tú nunca tendrás: poder». Su voz tenía un tono extraño, como si no fuera completamente suya. Había algo más hablando a través de él, algo que parecía deleitarse con mi desesperación. «No puedes ganar esta vez, primo. Lo que comenzó no puede detenerse». Me fui de allí con una mezcla de rabia y miedo, sintiendo que había tocado fondo. No sabía qué hacer, pero cada segundo que pasaba sentía cómo la oscuridad que Diego había desatado se cerraba más sobre mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, algo me despertó. Al abrir los ojos, vi una figura grotesca al pie de mi cama. Era alta, delgada, con extremidades alargadas y una cara que parecía una mezcla de rasgos humanos y animales. Me miraba fijamente con ojos rojos brillantes, y cuando intenté moverme, me di cuenta de que no podía. «Esto no terminará hasta que él lo quiera», susurró una voz que resonó en mi mente. Finalmente la figura desapareció y yo recobré el movimiento. Me levanté, sudando y temblando, decidido a buscar ayuda. Volví con Ezequiel al día siguiente y le conté todo, desde la confrontación con Diego hasta la aparición de la entidad. Él me miró con preocupación. «El vínculo entre Diego y esa entidad es fuerte. No podrás librarte de esto solo. Necesitamos hacer algo más definitivo, pero debes entender que esto no será fácil ni sin consecuencias». Ezequiel comenzó a preparar un ritual más complejo, uno que, según él, podría cortar la conexión entre Diego y la entidad. Pero me advirtió: «Esto no solo lo afectará a él, también a ti. Las marcas que estas entidades dejan nunca desaparecen por completo». Mientras regresaba a casa sentí un peso en el pecho. Sabía que para detener esto tendría que enfrentar tanto a Diego como a la entidad directamente, y lo peor era que no tenía idea de cómo terminaría todo. Ezequiel llegó a mi casa esa noche cargando un pequeño maletín de cuero. Dentro llevaba hierbas secas, cristales, velas negras y blancas y un recipiente de cerámica decorado con símbolos que parecían tan antiguos como el tiempo mismo. Era el ritual más poderoso que conocía para protegerme de la entidad y romper, aunque sea temporalmente, el vínculo con Diego. La preparación tomó horas. Colocó las velas en puntos estratégicos de la sala, dibujó un círculo protector con sal gruesa y comenzó a quemar las hierbas mientras entonaba oraciones y cánticos en un idioma que no reconocía. Me pidió que me sentara en el centro del círculo, sosteniendo un amuleto que había preparado especialmente para mí. «No te muevas del círculo, pase lo que pase», me advirtió con seriedad. La primera hora transcurrió en un extraño silencio, interrumpido solo por el crepitar de las velas. Sentí una ligera paz, como si todo estuviera volviendo a la normalidad. Pero esa tranquilidad fue rota por un estruendo que sacudió toda la casa. Una fuerza invisible comenzó a golpear las paredes y las luces parpadearon violentamente. «¡No te muevas!», gritó Ezequiel, sosteniendo con fuerza un cristal que emitía una tenue luz azul. De repente, una sombra oscura emergió de una esquina de la sala, tomando forma lentamente. Era la misma figura grotesca que había visto antes, pero ahora era aún más grande, más real. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía quemar, y su presencia hacía que el aire se sintiera pesado, como si fuera difícil respirar. «Él es mío», susurró la entidad, con una voz que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Ezequiel lanzó una mezcla de sal y hierbas hacia la figura, pero no tuvo efecto. En cambio, la sombra avanzó hacia el círculo, deteniéndose justo en el borde. Por un momento pensé que el círculo funcionaba, que estábamos seguros. Pero entonces la entidad extendió una de sus largas extremidades y, con un simple movimiento, rompió la barrera de sal. «No, esto no debería ser posible», murmuró Ezequiel, retrocediendo mientras la sombra se acercaba.
En un movimiento desesperado, Ezequiel arrojó el cristal que sostenía hacia la entidad. Hubo un destello de luz, y por un instante, la figura pareció tambalearse, emitiendo un grito agudo que me hizo cubrirme los oídos. Pero el triunfo fue breve. La sombra se recuperó rápidamente y con un movimiento de su brazo lanzó a Ezequiel contra la pared. «¡Ezequiel!», grité, pero él no respondía. La figura se giró hacia mí y sentí un frío indescriptible que me recorrió el cuerpo. No podía moverme ni gritar. Su rostro se acercó al mío y su voz resonó en mi mente. «Nunca podrás librarte de mí». En ese momento, escuché una risa. Era Diego. Mi primo estaba parado en la entrada de la sala, observando con una expresión mezcla de burla y satisfacción. «¿De verdad pensaste que podías detener esto?», dijo, avanzando hacia nosotros. La entidad se apartó ligeramente, casi como si lo reconociera como su amo. Diego levantó un pequeño objeto que llevaba en la mano. Era una foto mía, envuelta con un hilo negro y cubierta de símbolos extraños. «Esto es todo lo que necesito para que siempre seas menos, para que siempre pierdas». Con un movimiento brusco partió la foto por la mitad, y en ese instante sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo dentro de mí se rompiera. Ezequiel, tambaleándose, logró levantarse y gritó: «Tienes que destruir el vínculo. Tienes que enfrentarlo ahora o será demasiado tarde». Pero no sabía cómo hacerlo. Diego y la entidad estaban allí, más fuertes que nunca, y yo apenas podía mantenerme en pie. Mi mente estaba nublada por el miedo y sentí que el tiempo se estaba acabando. La entidad comenzó a avanzar nuevamente hacia mí, y esta vez no había círculo de sal que me protegiera. La tensión en la habitación era insoportable. La sombra seguía acercándose, sus ojos brillaban con una intensidad insoportable, y mi mente comenzaba a colapsar bajo el peso de su presencia. Diego estaba parado, observándome, como si se estuviera divirtiendo con mi sufrimiento. Pero lo que dijo a continuación me dejó helado. «Siempre supe que lo perderías todo». Su voz sonaba extraña, como si estuviera distorsionada por la influencia de la entidad. No podía soportarlo más. Me levanté, temblando de ira y miedo, y caminé hacia él, sin importarme que la sombra aún estuviera allí. No podía dejar que Diego se saliera con la suya. «Detente, Diego», grité, mi voz rota por el miedo. «¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste?». Diego me miró con una sonrisa burlona. Sus ojos, que antes eran tan familiares, ahora parecían vacíos, como si su alma hubiera sido devorada por algo mucho más oscuro. «Porque tú lo tenías todo, ¿lo entiendes?», dijo, dando un paso hacia mí. Su voz ahora estaba llena de resentimiento. «Tú siempre fuiste el preferido, el que siempre tuvo éxito. Y yo nunca fui suficiente. Siempre estuve a la sombra de tus logros, de tu vida perfecta. No soportaba ver cómo todo te salía bien». Sus palabras me golpearon con fuerza, pero había algo más en su mirada, algo que me heló la sangre. La entidad, que hasta ese momento había estado quieta, comenzó a moverse hacia él. «No puedes controlarla, Diego». La voz de la entidad era aún más fuerte, más profunda que antes. «Tú no eres el elegido, yo soy el que manda aquí». Diego no se inmutó. Miró a la entidad con una mezcla de desprecio y desafío. «No me importa, yo lo hice posible. Yo abrí la puerta, y ahora nada puede detenerme». Su voz sonó decidida, como si hubiera hecho un trato con algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. De repente la figura oscura se abalanzó sobre él, y por un segundo todo se sumió en la oscuridad. Sentí un frío insoportable, como si mi cuerpo estuviera siendo drenado de toda energía. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Cuando la oscuridad se desvaneció, vi a Diego, de rodillas, temblando. La sombra lo rodeaba, pero ya no era la misma figura monstruosa que había visto antes. Ahora parecía una forma distorsionada, más humana, más retorcida. Diego miraba al suelo, con una expresión vacía en su rostro, como si hubiera perdido toda voluntad. «¿Qué le has hecho?», grité, aterrorizado por la escena ante mis ojos. La entidad se acercó a él lentamente, sus ojos ahora rojos, como brasas ardientes. Diego levantó la cabeza y me miró por primera vez en todo el tiempo con algo más que enojo, con puro arrepentimiento. No sabía lo que estaba haciendo. Sus palabras eran susurros, casi inaudibles. «Solo quería que tú sufrieras». La entidad dejó escapar una risa grotesca, como si se estuviera divirtiendo. La figura se retorcía y sus ojos brillaban con fuerza. «Ahora ya es tarde, Diego», rugió la entidad. «Ahora eres mío». Diego intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. La entidad lo había poseído, y en ese momento comprendí que todo había sido un juego para ella.
Un juego que había comenzado cuando Diego, en su desesperación y envidia, había abierto una puerta que jamás debió haber tocado. Mi cuerpo temblaba, el horror me invadió por completo, pero en mi interior sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar que todo terminara aquí. No podía dejar que la oscuridad se apoderara de mi familia, de todo lo que amaba. «Diego, escucha, rompe el vínculo», grité desesperadamente. «Deja que todo termine». Pero Diego ya no era el mismo. Su mirada estaba vacía y su voz, cuando habló, ya no era suya. «No hay vuelta atrás. La envidia que sembraste abrió algo mucho más grande, algo que no puedes detener. Ahora serás parte de esto, como yo». Fue en ese momento cuando entendí que lo peor estaba por venir. La entidad no solo lo había poseído, sino que también estaba tomando control de mí. Una fuerza oscura se apoderó de mi pecho y sentí una angustia tan profunda que pensé que me iba a consumir. Miré a Diego una vez más, y aunque me sentí impotente, sabía que la única forma de salvarme era romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. La angustia en mi pecho era insoportable. La entidad que había poseído a Diego se estaba filtrando en mí, y sentía que, si no encontraba una forma de detenerla, no solo perdería a mi primo, sino también mi propia vida. La oscuridad me rodeaba, y ya no era solo una cuestión de odio, envidia o venganza. Ahora estaba en juego mi alma. Fue entonces cuando recordé lo que me había dicho el viejo curandero, un amigo de mi madre que siempre había hablado sobre las fuerzas oscuras y cómo enfrentarlas. Cuando te enfrentes a algo tan antiguo y malvado, necesitarás más que rezos. Necesitarás un sacrificio. Con el corazón lleno de terror y determinación, busqué ayuda. Encontré al curandero en su cabaña, lejos del bullicio de la ciudad. En sus ojos había una tristeza profunda, como si ya supiera lo que venía. Cuando le expliqué lo que sucedía, su rostro se tensó. La envidia de tu primo abrió un portal muy peligroso. La puerta está cerrada, pero no lo está del todo. Necesitamos un ritual para cerrar esa brecha para siempre. Me dijo mientras preparaba una mesa cubierta con velas negras y objetos que me eran ajenos. El ambiente en la cabaña era sombrío, cargado de un olor penetrante a hierbas y incienso. El curandero comenzó a recitar palabras antiguas que no entendía, pero que resonaban en mi alma, como si todo a mi alrededor estuviera vibrando. Él me explicó que para romper el vínculo entre Diego y la entidad, tendría que realizar un ritual que implicaba una ofrenda de sacrificio, pero no solo físico. Sería una batalla entre la luz y la oscuridad, y no sabía qué perdería al final. Me senté frente a la mesa, completamente inmóvil, mientras el curandero preparaba todo alrededor de mí. Las sombras en la cabaña parecían moverse de una forma extraña, como si estuvieran vivas. De repente sentí una presión sobre mi pecho, como si la entidad estuviera al acecho, esperando mi debilidad para apoderarse por completo de mí. El curandero levantó las manos hacia el techo, y en un tono bajo y firme, comenzó a recitar una serie de palabras que me helaron la sangre. En ese momento su voz se desvaneció, y la atmósfera se volvió pesada, casi insoportable. Sentí un frío que recorrió mi espina dorsal, como si algo estuviera cruzando hacia nuestro mundo, algo tan oscuro que podía oler la maldad en el aire. La entidad había sido convocada y estaba allí, al acecho. Las luces de la cabaña comenzaron a parpadear y un sonido gutural llenó el espacio, una especie de rugido bajo, como si el suelo mismo estuviera temblando. Miré hacia la puerta y vi una sombra, pero no era Diego. Era la entidad, manifestándose con toda su fuerza. «No te atrevas a interferir», grité, sintiendo la presión en mi pecho cada vez más fuerte. El curandero no dijo palabra, pero sus ojos mostraban una determinación inquebrantable. Tomó un cuchillo ceremonial, cuya hoja brillaba con una luz tenue, y lo levantó en el aire. En ese momento, todo se tornó en caos. Las sombras en la cabaña comenzaron a moverse violentamente, y la entidad parecía querer devorarnos a ambos. Los gritos llenaban el aire, y las paredes comenzaron a temblar con tal fuerza que pensé que la casa se desplomaría. De repente, la entidad apareció en su forma más grotesca, una figura de sombras y formas distorsionadas que avanzó hacia mí. Cada paso que daba el suelo crujía, y sentí como la vida se me escapaba, como si algo estuviera drenando mi energía. La oscuridad me envolvió por completo. Pero el curandero, con una calma aterradora, comenzó a recitar una última frase que resonó en todo el lugar. Fue en ese momento cuando la entidad chilló, un grito ensordecedor que retumbó en mis huesos.
Vi cómo su forma comenzó a desintegrarse, mientras la luz que el curandero había invocado se expandía por toda la cabaña. Los gritos de la entidad se desvanecieron y el aire se llenó de un silencio profundo. La entidad había desaparecido, pero la calma era solo temporal. Me senté, completamente agotado. El curandero había logrado romper el vínculo, pero el sacrificio que se requería había sido mucho más grande de lo que imaginaba. La luz en la cabaña se extinguió y el único sonido era el de mi respiración entrecortada. El ritual ha terminado, pero el precio ya ha sido pagado. El curandero me miró con una mirada que no necesitaba palabras para entender que algo dentro de mí había cambiado, algo que tal vez nunca podría recuperar. El miedo seguía latente, pero algo dentro de mí me decía que había sobrevivido. Sin embargo, no podía escapar de la sensación de que, aunque la entidad había desaparecido, había dejado una marca irreversible en mí. Los días después del ritual fueron sombríos y llenos de incertidumbre. Aunque la entidad había sido desterrada, el ambiente en mi vida había cambiado de una manera que no podía comprender completamente. Había algo más, algo oscuro que me acechaba desde las sombras, y aunque no lo veía, sabía que estaba allí. El curandero me advirtió que, si bien el vínculo con la entidad había sido roto, el precio de tal acción no era algo fácil de llevar. El sacrificio no es solo físico, joven. La oscuridad que has enfrentado te marcará por siempre. El precio es el alma. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero no entendía completamente lo que significaba hasta que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Mi mente se sentía turbada, y en las noches, cuando todo parecía en silencio, escuchaba murmullos bajos, susurros que no lograba comprender. A veces sentía la presión sobre mi pecho, como si alguien estuviera observándome, o peor, como si la entidad aún estuviera dentro de mí, esperando el momento perfecto para regresar. El miedo se apoderó de mí, no solo por la amenaza de lo que había sucedido, sino por lo que estaba por venir. Una noche, mientras me encontraba en la oscuridad de mi habitación, algo tocó la puerta. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido persistió, y el aire se llenó de una extraña frialdad. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor. Al abrirla, no había nadie. Pero cuando miré hacia el pasillo, vi algo que me heló la sangre, una sombra oscura, desfigurada, que parecía disolverse en el aire. El miedo se apoderó de mí por completo, y lo que había sentido en mi pecho se convirtió en una angustia palpable. Algo dentro de mí me decía que la entidad no solo había regresado, sino que ahora estaba más fuerte que nunca. La sensación de ser perseguido, de ser observado, era insoportable. Estaba completamente solo, pero esa sombra parecía estar siempre al acecho, como un espectro esperando su momento. Esa misma noche, una llamada interrumpió mis pensamientos. Era Diego. Su voz estaba distorsionada, como si algo hubiera alterado su ser. Me contó que había tenido pesadillas, que sentía que alguien lo observaba constantemente y que estaba viendo sombras moverse a su alrededor. Su relato era tan similar al mío que un escalofrío recorrió mi cuerpo. La entidad no solo me había afectado a mí, sino a todos los que habían estado cerca. Lo que hemos hecho, lo que hemos liberado, no se quedará solo en nosotros. Está buscando su camino de regreso y no se detendrá hasta conseguirlo, me advirtió Diego, con una voz que no parecía la suya. Las pesadillas comenzaron a ser cada vez más intensas. En ellas veía la figura de Diego, pero algo en sus ojos había cambiado. Se veían vacíos, como si la oscuridad lo hubiera consumido por completo. Luchaba por liberarlo, pero siempre terminaba cayendo en un abismo oscuro del que no podía escapar. En cada sueño las sombras se volvían más fuertes, más invasivas, y el sentimiento de desesperación se volvía más real. Al despertar, me sentía exhausto, como si hubiera estado luchando en un plano diferente. Las noches se volvieron insoportables y cada rincón de mi casa parecía ocultar algo siniestro. Ya no sabía si todo era una ilusión, una manifestación de mi mente aterrada, o si realmente algo mucho peor estaba tomando forma. Pero la sensación de que algo me acechaba nunca se desvaneció. Decidí regresar al curandero, buscando una respuesta. Sabía que si no tomaba medidas perdería mi alma y quizás la de Diego también. Cuando llegué a su cabaña, el hombre me recibió sin decir palabra, como si ya supiera que algo había salido mal. «El ritual que realizaste fue solo una batalla, no la guerra», me dijo con voz grave.
La entidad no muere tan fácilmente, y el precio que has pagado, aunque necesario, ha abierto una puerta que aún no ha sido cerrada. Mi corazón se hundió. La sensación de que había algo mucho más grande que yo moviéndose en las sombras me paralizó. El curandero, al parecer, había percibido lo mismo, y me advirtió que lo que venía no solo afectaría nuestras vidas, sino todo lo que amábamos. Debes prepararte, porque la oscuridad tiene una forma de regresar, y esta vez será más fuerte que nunca. Las palabras del curandero resonaban en mi mente, y sabía que mi lucha no había terminado. De alguna manera, habíamos desatado algo que nunca debería haber sido tocado, algo que ahora no solo nos perseguía a nosotros, sino a todos los que estaban cerca. La entidad había sido solo el principio. Pero, ¿cuál era el verdadero precio que tendríamos que pagar para detener lo que habíamos liberado? ¿Estábamos dispuestos a sacrificar todo lo que quedaba de nosotros para cerrar esa puerta para siempre? Las semanas siguientes fueron una pesadilla viviente. La presencia de la oscuridad, que alguna vez había sido apenas una sombra difusa en mi mente, ahora se había materializado en formas que no podía ignorar. Ya no se trataba solo de las visiones aterradoras que me acechaban en los sueños. Algo más, mucho más tangible, se había infiltrado en mi vida. Había noches en las que sentía una presión en el aire, como si el espacio a mi alrededor se estuviera comprimiendo. Los susurros continuaban, pero ahora ya no provenían de mi cabeza. Se escuchaban claramente en los rincones oscuros de mi casa, y algunas veces sentía el roce frío de algo que se deslizaba por mi piel, como si una mano invisible estuviera acariciándome. No me atreví a contarle a nadie lo que estaba experimentando. A Diego ya no lo reconocía completamente. Había cambiado. No solo su apariencia, sino algo en su voz, su mirada, como si su alma estuviera siendo arrastrada hacia la misma oscuridad que nos perseguía. Decidí que necesitaba enfrentarlo una vez más. Era obvio que la entidad había encontrado una forma de regresar, y ya no importaba si habíamos cerrado la puerta. Esa puerta ya estaba abierta, y no por nosotros, sino por algo mucho más grande y siniestro que habíamos desatado sin darnos cuenta. Volví a la cabaña del curandero, quien al verme no necesitó preguntar nada. Ya sabía lo que había sucedido. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una preocupación que no se podía ocultar. «Sabía que volverías», dijo, su voz grave como si estuviera hablando de algo que ya no podía ser detenido. «Lo que has liberado no es algo que se pueda destruir fácilmente. La entidad tiene su propia agenda, y si no la detenemos ahora, no habrá vuelta atrás». Mis palabras se enredaron en mi garganta, pero finalmente logré preguntar lo que temía más. ¿Qué debemos hacer? ¿Hay alguna forma de cerrarla de una vez por todas? El curandero me miró con una expresión de tristeza, como si la respuesta que iba a dar no fuera algo que pudiera soportar. «No sé si hay una forma de destruirla completamente», admitió. «Lo que has hecho al liberarla ha abierto una grieta en nuestro mundo, y la oscuridad ha comenzado a filtrarse. Ahora no se trata solo de ti, ni de Diego. Esto es mucho más grande». Mis piernas flaquearon ante sus palabras. La sensación de desesperanza me invadió. Sentía que había llegado demasiado lejos para darme por vencido, pero el miedo de lo que podría ocurrir si no actuábamos rápidamente me helaba la sangre. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. «Hay una única forma de cerrar la grieta», explicó. «Pero es un sacrificio, uno que pocos están dispuestos a hacer. Tendrás que ofrecer algo que no puedes recuperar, una parte de ti, y tal vez, si tienes suerte, la grieta se cerrará para siempre». El miedo y la incredulidad se apoderaron de mí. ¿Qué parte de mí debía entregar? ¿Mi vida, mi alma o algo aún más costoso? El curandero no fue más específico, y quizás no quería serlo. Sabía que las decisiones difíciles solo pueden tomarse en momentos de extrema desesperación. Esa noche, después de hablar con él, me sentí más perdido que nunca. La presión de lo que había sucedido me estaba consumiendo. Los recuerdos de todo lo que habíamos hecho y las consecuencias de nuestros actos me perseguían. Los susurros se intensificaron y por primera vez no pude ignorarlos. Eran voces que me llamaban por mi nombre, y aunque no podía ver a quién pertenecían, sabía que no estaba solo. Decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera acechando, y esa noche me adentré en el bosque cerca de mi casa. Había algo allí que sentía que podría ayudarme, algo que debía ver con mis propios ojos. Lo que encontré, sin embargo, me dejó sin aliento.
En el centro del bosque había una especie de círculo, formado por piedras antiguas, casi desgastadas por el tiempo. La energía que emanaba de ese lugar era palpable, densa y opresiva. Algo había ocurrido allí, algo relacionado con el ritual que habíamos realizado. Era como si el lugar fuera un nodo entre mundos, un portal que conectaba lo físico con lo sobrenatural. Cuando di un paso al centro del círculo, la tierra tembló bajo mis pies y una sombra se materializó frente a mí. No era la misma entidad que habíamos desterrado. Esta era algo diferente, mucho más poderosa, con unos ojos que ardían con una luz infernal. El ser me observaba con una expresión que no pude descifrar, pero su presencia era sobrecogedora. «Has venido demasiado lejos», murmuró, su voz resonando en mi mente como un eco lejano. «El sacrificio es inevitable. Todo lo que has hecho ha sido para este momento. Has sellado tu destino». El horror se apoderó de mí. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La sombra frente a mí se retorcía y fluctuaba como si fuera parte de una tormenta oscura. Su presencia era inhumana, su energía tan densa que el aire mismo parecía solidificarse a mi alrededor. Los ojos brillaban con una intensidad tan fría y maligna que sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada lentamente de mi cuerpo. Su voz resonaba en mis pensamientos, como un susurro en la oscuridad. «Todo lo que has hecho, todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí», dijo la entidad, su forma cada vez más definida. «Nada podrá salvarte ahora, pero aún puedes sellar tu destino». Sentí una presión creciente en mi pecho. El miedo, el pánico y la impotencia me inundaban por completo. Había llegado a este punto por error, por ignorancia, por querer jugar con lo desconocido. Y ahora, todo lo que había desatado parecía colapsar sobre mí, arrastrándome con él hacia la oscuridad infinita. «¿Qué debo hacer?», pregunté, mi voz temblorosa y quebrada. Aunque sabía que la respuesta no sería sencilla, algo dentro de mí necesitaba escucharla. Mi mente estaba dispersa, pero una pequeña parte de mí sabía que este sacrificio, si tenía que ocurrir, debía ser mío. «El sacrificio no es solo un precio a pagar», respondió la sombra, su forma acercándose lentamente. «Es la única forma de restaurar el equilibrio. El mal que liberaste está creciendo y solo un alma pura puede detenerlo. Para cerrar la grieta, alguien debe darlo todo, dejar atrás todo lo que fue». Mi corazón latía con fuerza, retumbando en mis oídos. Mi respiración se volvía más pesada, cada segundo que pasaba me acercaba más al abismo. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero todo lo que podía ver era oscuridad. Lo que me rodeaba ya no era un bosque, era un vacío que me absorbía. «¿Y Diego?», pregunté, incapaz de contenerme. «¿Qué pasará con él?». La sombra no respondió de inmediato. Parecía que se estaba deleitando en mi desesperación. Finalmente habló, su voz profunda y cruel. «Diego ya no es el mismo. Él está más cerca de ser uno de nosotros que un ser humano. Tu sacrificio puede salvarlo, pero no de la manera que esperas». Mis piernas temblaron bajo mi peso. Sabía que la respuesta que me daba la sombra no era un consuelo. No había nada que pudiera hacer por Diego. Ya había caído demasiado lejos. Y todo lo que podía hacer ahora era sellar el portal, cerrarlo para siempre, aunque eso significara mi destrucción. De repente la sombra dio un paso hacia mí, y en ese instante su forma se desdibujó. Mi visión se nubló, y una energía oscura me rodeó por completo. La sensación era como si una presión insostenible estuviera aplastando mi ser. Sentí como mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, y lo único que quedaba era la conciencia de que no había vuelta atrás. «La decisión ya está tomada», murmuró la sombra, sus palabras llenas de indiferencia. «Tu sacrificio será la última llave que cierre la grieta». Y entonces, todo se desvaneció. Desperté en un lugar que no podía identificar. No era el bosque, ni la cabaña del curandero, ni mi casa. Todo era oscuro, pero esta vez no estaba solo. Sentí una presencia, una fuerza que me rodeaba, pero no era maligna. Mi cuerpo estaba agotado, como si hubiera estado luchando contra una corriente imparable, pero aún estaba vivo. De repente, la luz comenzó a brillar desde lo profundo de esa oscuridad. Una luz cálida, pacífica. Algo me decía que ya había pasado por lo peor, que lo que había sucedido era irreversible, pero también que lo había hecho por una razón. En ese momento sentí una conexión más allá de lo físico. Sabía que había cerrado la grieta, que el mal que había desatado ya no podía regresar. Mi sacrificio había servido para restaurar el equilibrio, aunque a un costo terrible.
Pero también supe que no era mi alma lo que se había perdido, era una parte de mi humanidad, algo que nunca podría recuperar, pero que a su vez nunca sería completamente destruido. La luz me envolvió y mi conciencia pareció disolverse en ella. Lo último que sentí antes de perder el conocimiento fue una sensación de paz, de haber cumplido con mi propósito. Hoy ya no soy la misma persona. A veces, en los momentos más tranquilos, puedo sentir el eco de esa experiencia, la presencia de lo que liberamos. Sé que el mal sigue acechando, pero también sé que de alguna manera fui parte de su final. Diego, no sé qué ha sido de él. Algunas veces cuando el viento susurra en la oscuridad, me pregunto si alguna vez fue completamente humano. Pero esa es una historia para otro día. Lo que sé con certeza es que mi sacrificio cerró la grieta. El mal no puede regresar, al menos no por ahora. Pero como todo en la vida, el equilibrio es frágil. Quizás, algún día, alguien más tenga que enfrentarse a lo que nosotros liberamos. Y cuando eso ocurra, espero que esa persona tenga la fuerza para hacer lo que yo no pude. La puerta cerrada, el mal sellado. Pero el precio nunca se olvida. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato espeluznante. Nos vemos en el próximo video.